Le rendimos homenaje al cuadro Atlético Nacional de Colombia en sus 36 años de haber logrado el título de la Copa Libertadores de América para nuestro país. Sucedió el 31 de mayo de 1989. Repasemos el historial del equipo antioqueño en este certamen, uno de los más importantes del sur del continente. Comenzó la serie ante el equipo bogotano Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Corría el 16 de febrero de 1989 con arbitraje del uruguayo Juan Daniel Cardelino. Millonarios 1, gol de Rubén Darío Hernández. Atlético Nacional 1, anotación de René Higuita de pena máxima a los 24 minutos. El equipo verde formó con René Higuita en el arco, Gildardo Gómez, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar y León Fernando Villa en defensa. Alexis García, Leonel Álvarez, Didi Valderrama, Felipe Pérez en el medio campo, arriba Óscar el Galea Galeano y Jaime el Jimmy Arango. Entrarían Albeiro el Palomo Zurriaga por Didi Valderrama y John Jairo Treyes por Óscar Galeano. Luego de este partido, el equipo verde de Antioquia viaja a Ecuador a cumplir con sus compromisos en condición de visitante. Inicialmente ante Emelec empata 1-1 en Guayaquil el 21 de febrero. Anotación de John Jairo Treyes a los 45 minutos del primer tiempo. Luego, en Atahualpa, el 24 del mismo mes, ante el Deportivo Quito, iguala por idéntico resultado. Anotación de René Higuita de pena máxima a los 15 minutos del segundo tiempo. Con 2 puntos de 4 posibles, regresa Atlético Nacional y el que viaja es Millonarios. Ahora le corresponde la localía al cuadro Rey de Copas. El 7 de marzo, en el Atanasio Girardot, el equipo antioqueño cayó con Millonarios 2-0. Arbitraje de Juan Carlos Lustov de Argentina. En el equipo verdolaga erró pena máxima René Higuita. Luego, ante los cuadros ecuatorianos, Estadio Atanasio Girardot, 14 de marzo, arbitraje de Carlos Lozada de Venezuela, Atlético Nacional 2, Deportivo Quito 1. Anotaciones de Jimmy Arango a los 12 minutos del primer tiempo y de Andrés Escobar a los 36 del segundo. Ante Emelec, el 28 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot, Nacional 3, Emelec 1. Tantos logrados por el bendito Fajardo, John Jairo Treyes y Albeiro el Palomo Zurriaga. De esta manera, Atlético Nacional en compañía de Millonarios logran pasar a la segunda fase, como primero del grupo y Atlético Nacional de segundo. Enfrenta Atlético Nacional al Racing Club de Argentina, 5 de abril de 1989, Estadio Atanasio Girardot, Nacional 2, Racing 0. Los goles del partido, obra de León Fernando Villa a los 34 del segundo tiempo y autogol de Carlos Vázquez a los 27 del primero. El 12 de abril, en Avellaneda, con arbitraje de Enrique Marín de Chile, el cuadro argentino marcó a través de Marcelo Fabián Asteguiano al minuto 39 del primer tiempo y Jorge Raúl El Toti Iglesias a los 16 del segundo. Por Nacional descontó Felipe Pérez a los 41 del segundo. De esta manera, el verde antioqueño pasa a la tercera fase y debe jugar ante Millonarios, ya que la reglamentación decía que a la tercera fase, si logran pasar 2 equipos de una misma federación, deberían eliminarse entre sí. Arranca el partido en Medellín, 19 de abril, Estadio Atanasio Girardot, Nacional 1, Millonarios 0. Gol logrado por Albeiro Zurriaga a los 6 minutos del segundo tiempo. En el de vuelta en Bogotá, el equipo Atlético Nacional empataría 1-1 con el cuadro azul el 26 de abril. Arbitraje de Hernán Silva de Chile. Por Millonarios marcó Carlos Enrique La Gambeta Estrada y por Atlético Nacional John Jairo Treyes a los 35 del segundo tiempo. Al final saldría expulsado. El cuadro antioqueño avanza de esta manera a la semifinal de la Copa Libertadores y se enfrenta al Danubio de Uruguay, que eliminó a Cobreloa de Chile en el grupo 1 de la tercera fase. Arranca el verde de visitante en el Estadio Centenario de Montevideo el 10 de mayo. Arbitraje de Arnaldo César Coelho de Brasil, 0-0 el partido. Fue expulsado Óscar el Galea Galeano. Y en el de vuelta, en condición de local, Nacional vapuleó al conjunto danubio 6-0. Fue el 17 de mayo de ese 89. Estadio Atanasio Girardot y con arbitraje del argentino Carlos Espósito. Precisamente el Palomo marcó 4 de los 6 goles.
34 y 45 del primer tiempo, 27 y 34 del segundo. Alexis García marcó a los 9 del primer tiempo y Níver Arboleda a los 42 del segundo. Con la anterior goleada, Nacional logró por primera vez en su historia de la Libertadores jugar la final del torneo, cuyo rival fue el Olimpia del Paraguay. La final arranca el 24 de marzo en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. Olimpia 2, Atlético Nacional 0. Goles obtenidos en el segundo tiempo a través de Vidal Sanabria y de Rafael Bobadilla, otro jugador de Millonarios. Y en el último partido de vuelta se jugó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, ya que la reglamentación de la Confederación Suramericana para Copa Libertadores de América exigía que el estadio donde se jueguen los partidos de la final tenga capacidad de 50.000 espectadores. En ese entonces el Atanasio Girardot de Medellín no tenía dicho aforo. Se decide jugarlo en la capital de la República, donde el equipo verde se consagra por primera vez para Colombia como el campeón. Hablamos del 31 de mayo de 1989. Arbitraje de Juan Carlos Lustó de Argentina. Nacional 2, Olimpia 0. En el equipo Atlético Nacional en su nómina base, René Higuita, John Jairo Carmona, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Alfonso Fajardo, el Bendito, Leonel Álvarez, Alexis García, Jimmy Arango, Albeiro el Palomo Zurriaga y JJ Treyes. Los 2 goles de Nacional del Palomo Zurriaga a los 20 del segundo tiempo y autogol de Fidel Ramón Niño al primer minuto del segundo episodio. Al terminar el encuentro, los equipos se encuentran igualados en puntos y goles, por lo cual se procede al cobro de tiros libres desde el punto penal con el siguiente resultado. Por Atlético Nacional anotaron Andrés Escobar, Albeiro Zurriaga, John Jairo Treyes, René Higuita, Leonel Álvarez. Fallaron Alexis García, Felipe Pérez, Gildardo Gómez y Luis Carlos el Coroncoro Perea. Por Olimpia anotaron Gustavo Benítez, Erio Yamil Chamas, Alfredo el Coco Mendoza, Raúl Vicente Amarilla. Votaron en lanzamiento el portero Ever Hugo Almeida, Gabriel González, Fermín Balbuena y Vidal Sanabria. El balance del campeón Atlético Nacional, que tuvo destacadas figuras, entre ellas el golero René Higuita, tuvo 14 salidas en esta Copa Libertadores. Ganó 6, empató 5, perdió 3, anotó 21 goles y encajó 12. El máximo goleador de Nacional, Albeiro Zurriaga con 7, seguido de John Jairo Treyes con 3 anotaciones. Démosle un repaso a la historia de Atlético Nacional en Copa Libertadores con el top 20 de los jugadores que más partidos han actuado con la camiseta del Rey de Copas en la historia copera. Casilla número 19 y 20 la comparten Diego León Osorio, defensor, entre 1991 y 1995, 23 partidos en Copa Libertadores defendiendo la camiseta de Atlético Nacional. Y en el puesto 20, José Ricardo El Chicho Pérez, volante, 23 juegos. La casilla 17 y 18 para John Jairo Treyes, la turbina, atacante, con un total de 26 juegos, y Jaime el Jimmy Arango, también atacante, con 26 partidos. Puesto número 15 y 16 para Luis Alfonso el Bendito Fajardo y Magnelli Torres, ambos volantes, en diferentes épocas y cada uno con un total de 27 juegos defendiendo la camiseta del Rey de Copas. La casilla número 14 para el defensa Giovanni Cassiani, entre 1990 y 1992 plantó en 28 partidos. Puesto número 13, el atacante Jefferson Duque, con un total de 29 partidos. La casilla 11 y 12 la comparten el volante Alexander Mejía y el portero argentino Franco Armani, cada uno con 30 partidos. Posición número 10, el volante Mauricio Chicho Serna, entre 1991 y 1995 estuvo 35 juegos en la cancha en Copa Libertadores. Posición 9, el volante Gabriel Jaime el Barrabás Gómez, un total de 36 juegos en Copa. El octavo lugar, Alexis Enríquez el defensa, un total de 37 partidos de Copa. Llegamos a la casilla 6 y 7. La comparten el atacante Víctor Aristizábal, con un total de 38 partidos, y el defensa, que en paz descanse, Andrés Escobar, con 38. Posición número 4 y 5, Daniel Bocanegra y Farid Díaz, ambos defensas. Bocanegra entre el año 2014-2019
y Farid entre el 2012 y 2017. Cada uno plantó en 40 partidos defendiendo la camiseta de Atlético Nacional en la Libertadores. Casilla número 3. El defensa Luis Fernando El Chonto Herrera, entre 1990 y 1995, estuvo 41 juegos en la cancha por Copa. Posición 2. El portero René Higuita, con 58 apariciones en este certamen. Y la casilla de honor, el puesto de privilegio, el top número 1, es para Alexis García, volante que entre 1989 y 1995 estuvo 61 partidos con Atlético Nacional en la historia de Copa Libertadores. Ahora repasemos los máximos goleadores en la historia del Rey de Copas Atlético Nacional en la Libertadores. Puesto 16, 17, 18, 19 y 20 lo comparten con 4 goles cada uno el defensa Daniel Bocanegra, el atacante Jefferson Duque, el volante Luis Alfonso El Bendito Fajardo, el volante Alejandro Guerra, jugador venezolano, y el atacante Jonathan Copete. La casilla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 la comparten con 5 goles cada uno en su orden Alexis García, volante, René Higuita, arquero, Orlando Berrío, el atacante, Níver Arboleda, que en paz descanse, Luis Carlos Ruiz, también atacante, el volante Andrés Felipe Andrade, el atacante Dairo Moreno, el volante Luis Fernando Mosquera y el atacante Miguel Borja. Casilla número 6, para el volante Harlan Barrera, entre el año 2021-2023 anotó 6 goles. Casilla número 5 para el delantero Albeiro Zurriaga, en 1989 convirtió 7 goles. Puesto número 4 para el atacante argentino Hugo Horacio Londero, con 8 anotaciones. Posición número 3, el atacante de Turbo, John Jairo La Turbina Treyes, que entre 1989 y 1993 convirtió 11 anotaciones. Casilla número 2 para el atacante Dorlan Pavón Memín, con un total de 13 goles. Y la casilla de honor, el puesto de privilegio, es para Víctor Hugo Aristizábal, que entre 1992 y 2006 plantó en 21 goles con la camiseta de Atlético Nacional. Historias del Rey de Copas para compartir en sus 36 años de su primera Copa Libertadores de América.